El cangrejo es un animal que al desplazarse parece que se retira, que nos dice adiós y desaparece escondiéndose en la arena, diluyéndose entre luz y agua. Así siento Espacio. Espacio es el poema más importante de la literatura europea del siglo XX y su autor es el premio Nobel Juan Ramón Jiménez. ¿Por qué no lo sabía? Vamos a hacer eternidad. Vamos a hacer la eternidad. Vamos a hacer eternidad. Vamos a hacer la eternidad. Revolución de un todo, un infinito, un caos instantáneo de carne y cáscara, de arena y ola y nube y frío y sol, todo hecho total y único, todo Abel y Caín, David y Goliat, Cáncer y yo, todo cangrejo y yo, y en el espacio de aquel hueco inmenso y mudo, Dios y yo éramos dos. Juan Ramón Jiménez pasó la mitad de su vida en América. No quiso regresar nunca a España. Voy a intentar divisar desde Moguer, el pueblo donde nació, la otra orilla del Atlántico que está en la misma latitud, Coral Gables, la Florida. Fue allí donde se inspira el poema Espacio. Sin embargo, curiosamente, él está en mente y alma en Moguer. Sus dos yo sintiendo, oliendo, oyendo aquí desde un lugar tan lejos, pero que se le parecían mucho. Una vida que empezó aquí en el sur, cuando el siglo XIX estaba a punto de extinguirse. Esta fue la casa familiar, hoy convertida en casa museo, y donde voy a descubrir quién era Juan Ramón como hijo y quién Zenobia, la mujer con la que el poeta compartió 40 años de su vida. No me encuentro a Zenobia, pero sí a Rocío. No, ese perro que ladra al sol caído no ladra en el Monturrio de Moguer, ni cerca de Carmona de Sevilla, ni en la calle Torrijos de Madrid. Ladra en Miami, Coral Gables, la Florida. Y yo lo estoy oyendo allí, allí. No aquí, no aquí. Allí, allí. Qué vivo ladra siempre el perro al sol que huye. Después de Platero, que casi todos los niños andaluces y supongo que del resto de España y sobre todo de Latinoamérica, que se lee, que es lectura casi obligatoria, pues Platero y yo pues lo hemos leído todos. Y luego ya, claro, al entrar a trabajar aquí en esta casa, pues Espacio es uno de sus obras de las más atrayentes, al ser un carácter de prosa, y donde intercala tantísimos pensamientos que son como fugas de ideas. Fue casi el último poema que escribió Juan Ramón Jiménez y estuvo trabajando en él más de 10 años. Tenía 115 páginas que quedaron en 3 fragmentos en prosa. Rocío Bejarano es la responsable del centro de estudios que alberga la Casa Museo. Como habrás visto al llegar, Moguer, lo que más llama la atención de este pueblo es su luz, es la blancura de sus casas y como Juan Ramón decía, Moguer, la luz con el tiempo dentro. La obra de Juan Ramón Jiménez de su primera época, pues la hizo y la gestó en esta casa. Aquí también pintaba, él estuvo viviendo en Sevilla, estuvo estudiando la carrera de Derecho y a la misma vez pues también daba clases de pintura. La verdad es que tiene una obra pictórica amplia, pero él rápidamente se dio cuenta que lo que le apasionaba y para lo que él verdaderamente valía era para la poesía. Qué honda vida la de estos árboles, qué personalidad, qué inmanencia, qué calma, qué llenura de corazón total, queriendo darse aquel camino que partía en dos aquel pinar que se anhelaba. Y por la noche, qué rumor de primavera interna en sueño negro, qué amigo un árbol, aquel pino verde grande, pino redondo, verde junto a la casa de mi fuente piña. Pino de la corona, ¿dónde estás? Estás más lejos que si yo estuviera lejos. Y qué canto me arrulla tu copa milenaria,
que cobijaba pueblos y alumbraba de su forma rotunda y vigilante al marinero. Provoco al destino y descubro Fuente Piña, la casita familiar donde Juan Ramón se refugiaba. Da pena verla, desolada y abandonada. Compartimos sendero y sensación José Ramón Guzmán y yo. Hace años este ingeniero de montes acercó a través de un precioso libro la naturaleza a la poesía de Juan Ramón. Aquí, ¿sabes? Debajo del Pino de la Corona está enterrado imaginariamente Platero, ¿no? Bueno, aquí está enterrado Platero. Justo aquí, ¿no? Platero realmente era un burrito, pero era un burrito que era la unión o la conjunción de todos los burritos que Juan Ramón Jiménez había conocido y había tenido desde pequeño. Juan Ramón también decía que él había leído todo lo que había leído y había pensado todos sus pensamientos, que no es poco para un árbol y para un pino, ¿no? Yo creo que esa imagen, esas preguntas sobre la vida, sobre la muerte que ya hacía Juan Ramón Jiménez al principio, son las que también se recoge en Espacio al final del trayecto poético del poeta, ¿no? Es esa misma pregunta sobre qué ocurrirá, cuál es nuestra unión con la naturaleza, cuál es el estado de nuestra conciencia, en fin, tantas cosas que están en los poemas de Juan Ramón, ¿no? Vamos a los bosques de allí. Para Juan Ramón Jiménez había 3 mares definitivos en su vida. El mar de su infancia, el mar de su adolescencia y que cruza en busca de su cenobia, y el mar de su exilio, siempre el Atlántico. ¿Vería un cuarto mar? Veo las olas que reproduce el plástico de los invernaderos y el sonido metálico de sus estructuras, y me pregunto si este poeta los hubiera integrado. Alguien como él, imantado en la modernidad, seguro que lo habría hecho. Y desde esta desolación se me ocurre pensar que también su poesía se deslocalizó y que solo se disfrutó y mimó lejos de aquí. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién? ¿Qué hombre o qué Dios podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte? ¿Qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé más que ese. Y si quien lo ignora, más que ese lo ignoro. Lucha entre este ignorar y este saber. Es mi vida, su vida, y es la vida. Alfonso Alegre es probablemente el poeta y estudioso que vive más intensamente Espacio. No importa en qué mar nos encontremos, porque la razón de este paseo es que me lleve dentro de este círculo que traza el poema. En realidad ese aspecto circular está en toda la poesía última de Juan Ramón, pero quizá particularmente en Espacio. Es un círculo, es como una congregación del tiempo en el espacio, como si todo el tiempo se precipitase en ese punto central que es la vida de Juan Ramón al final, ¿no? Cuando él habla de sí mismo como árbol de invierno o tronco de invierno soy, ¿no? Es difícil de explicar, de algún modo es inexplicable. La poesía siempre va mucho más allá de cualquier explicación, pero quizá por eso hay que invitar al poema, porque el poema es siempre mucho más de lo que cualquier discurso pueda decir sobre él, aunque siempre nos queda el recurso de intentar acercarnos más, que es un poco lo que quizá intentamos aquí, en este lugar. Yo te amo como a la mujer, tu hermana más que yo. Sí, bebe ahora el agua de mi fuente, pica la rama, salta lo verde, entra, sal, registra toda tu mansión de ayer, mírame bien a mí, pájaro mío, consuelo universal de mujer y hombre. Vendrá la noche inmensa, abierta toda, en que me cantarás del paraíso, en que me harás el paraíso aquí, yo, tú, aquí, ante el echado insomnio de mi ser. Pájaro, amor, luz, esperanza, nunca te he comprendido como ahora, nunca he visto tu Dios como hoy lo veo, el Dios que acaso fuiste tú,
y que me completa. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tienes tú. Un hecho a tener en cuenta es que Juan Ramón y Zenobia se enamoran mientras traducen al poeta indio Rabindranath Tagore. Zenobia lo leía ya en inglés y se lo propone a Juan Ramón para que le dé forma. La Luna Nueva será el primer libro de Tagore que se publicará en España. En Europa está a punto de estallar la Primera Guerra Mundial y ellos se sumergen en esta empresa. Pero tengo la sensación de que el poeta indio va a influirle. Y es a través de ese mundo interior como llega, digamos, también a una conciencia universal. Y en esa medida, indudablemente, el Dios con minúscula de Juan Ramón, el Dios inmanente, está más cerca de las religiones orientales que de las religiones monoteístas, digamos, ¿no? Grande es lo breve, y si queremos ser y parecer más grandes, unamos solo con amor, no cantidad. El mar no es más que gotas unidas, ni el amor que murmullos unidos, ni tú, cosmos, que cosmillos unidos. Lo más bello es el átomo último, el solo indivisible, y que por serlo no es ya más pequeño. Unidad de unidades es lo uno, y qué viento más plácido levantan estas nubes menudas al cénit, qué dulce luz es esa suma roja única. Suma es la vida suma y dulce. Alfonso compartió viaje transatlántico con una de las descendientes del poeta. Los dos recorrieron todos los lugares donde Juan Ramón se inspiró para construir ese círculo que encierra el poema Espacio. Coral Gables, en Florida, desde aquí me parece un lugar sin ningún tipo de atracción y me cuesta encontrar siluetas parecidas, sensibilidades cromáticas o emociones similares. Pero sí, las había. Cuando conoces la realidad y aquellas inmensidades de los Everglades, de la naturaleza que hay en Miami, ¿no? Pues me imagino que... y cómo se sentiría él, que se había sentido muy perdido en Washington o Nueva York, a pesar de que él escribe textos sobre Nueva York, algunos las partes buenas y las partes malas, ¿no? Pero él ahí está continuamente evocando su tierra. Él está en contacto con el mar siempre para él, lo dice él, siempre es un tema que lo ha resucitado, que lo ha inspirado, que le ha transmitido muchísimas cosas y de hecho sus mejores obras nacen y salen del mar, ¿no? Para acordarme de por qué he nacido, vuelvo a ti, mar. El mar que fue mi cuna, mi gloria y mi sustento. El mar eterno y solo que me llevó al amor. Yo dije. Y del amor es este mar que ahora viene a mis manos, ya más duras, como un cordero blanco a beber la dulzura del amor. La casa de Carmen Hernández, en Madrid, me acerca al universo de su tío abuelo, Juan Ramón, junto a su Zenobia. Es algo inmediato y esa familiaridad me produce a veces bienestar, y otras, cuando me cuenta la incomprensión que sufrió este gran poeta, me siento incómodo. Que en mi casa se habla más de Zenobia Juan Ramón que incluso de mis propios abuelos, que mi padre toda la vida está metido entre libros y trabajando en la obra de Juan Ramón. Yo ya vivo con eso y nazco con eso. Ni siquiera en mi casa es Juan Ramón, mi casa es tío Juan y tía Zenobia, o sea. Zenobia murió 3 días después de que la Academia Sueca le concediera el Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez. Él dará las gracias, pero desde el abatimiento y la tristeza. El padre de Carmen se encontraba en Puerto Rico. Cuando mi padre llega a Puerto Rico, deja todo, pide permiso y tal, y se va a Puerto Rico. Por supuesto, mi padre no tiene nunca, y quiero aclararlo porque hace poco ha salido un comentario de que mi padre fue mandado por Franco. Mi padre, el régimen jamás le prestó ninguna ayuda. Y bueno, el alcalde de Madrid, el conde de Mayalde, había visitado a Juan Ramón poco antes de morir, sentía por él una admiración y un cariño especial. Y él dijo a nivel oficial que si no quería ir nadie, que le da igual, que él iba, y que además dictó un bando a todos los madrileños para que supieran que venía Juan Ramón y Zenobia.
La recepción en el aeropuerto de Barajas fue presidida por el ministro de Educación Nacional con otras autoridades y el alcalde de Madrid. Los féretros son trasladados al furgón dispuesto por el ayuntamiento de la capital de España. Que mi padre se quedó admirado porque allí había un gentío tremendo, pero es que, bueno, sí, bueno, pues agradece, pero luego posteriormente o cuando baja, pues se encuentra que había llegado un equipo de una competición, no sé si europea, y había muchísimos seguidores, así que el aeropuerto estaba plagadito, ¿no? Los jugadores del Real Madrid, campeones de Europa por tercera vez consecutiva, son objeto de un cariñoso homenaje popular cuando se trasladan desde el domicilio del club a la casa consistorial. Los tres capitanes, Muñoz, Alonso y Zárraga, exhiben desde los coches los trofeos tan legítimamente ganados. Volvían a estar los dos en España, esa España que ambos habían ayudado a crecer con el siglo XX. Las luces y las sombras de un tiempo que en su despertar fue único, y así se recordará, como lo hizo la residencia de estudiantes, el mítico punto de encuentro de tanta sabiduría y creación. Sin duda, algo irrepetible y que José Antonio Expósito, profesor de literatura, ayudó a recrear en el año 2006 cuando se cumplían 50 años del Premio Nobel al poeta. La historia del Premio Nobel de Juan Ramón es curiosa y paradójica. Define también un poco lo que fue nuestro país durante muchos años, ¿no? El olvido en el que ha tenido, el injusto olvido en el que ha tenido España a tantos artistas, escritores y científicos. Bueno, hasta tal punto que la candidatura de Juan Ramón para el Premio Nobel no la presentó España, sino que fue una universidad americana, la Universidad de Maryland. Y no solamente eso, sino que además España no se sumó a esa iniciativa, sino que al revés, puso todos los impedimentos y obstáculos que pudo para que no le dieran a Juan Ramón el Nobel, porque era uno de los exiliados, claro. Juan Ramón Jiménez vivió en la primera residencia de estudiantes que se encontraba en la calle Fortuny y luego inauguró en 1910 la nueva sede de la calle Pinar. La actual residencia de estudiantes había sido concebida teniendo como referentes las estancias universitarias británicas y se intentó que el espíritu transversal imperara en sus residentes. Él denominó a este lugar la Colina de los Chopos y además contribuyó al diseño de los jardines, y aquí él fue feliz en la residencia porque además estaba rodeado de árboles, de personas interesadas en el estudio, en la poesía, y además le nombraron director de una colección de publicaciones hermosísima donde publicó pues a unos desconocidos, a sus amigos que se llamaban Ortega y Gasset. Le publica su primer libro, publica los ensayos de Unamuno, publica el primer libro que se hace en la residencia de poesía es de Antonio Machado. O también le publica a Zorín y a Federico García Lorca, quien le visitó y se inspiró con él en su primera estancia en Nueva York. Mentes lúcidas que desde esta residencia suman toda la conciencia para conseguir transmitir al mundo una nueva manera de saber y también de aprender. Y para recordar por qué he vivido, vengo a ti, río Hudson de mi mar. Dulce como esta luz era el amor, y por debajo de Washington Bridge, el puente con más de esa New York, pasa el campo amarillo de mi infancia. Infancia, niño vuelvo a ser y soy, perdido, tan mayor, en lo más grande. Leyenda inesperada, dulce como la luz es el amor, y esta New York es igual que Moguer, es igual que Sevilla y que Madrid. Puede el viento en la esquina de Broadway, como en la esquina de las pulmonías de mi calle Rascón, conmigo, y tengo abierta la puerta donde vivo, con sol dentro. Le pregunto si él habla del poema Espacio a sus alumnos. Lo que provoca en los alumnos sobre todo es sorpresa. Sorpresa porque de repente ven un texto, primero que rompe lo que es para ellos la idea de la poesía, el verso, la estrofa, la rima, por supuesto, pero luego esos saltos, esos cambios. Luego acaban entendiendo bien los chicos cuando les dices que eso es lo mismo que nos ocurre a todos cuando nos ponemos a pensar y vamos cambiando de una cosa a otra y de repente dices, ¿cómo he llegado a pensar esto? Y haces el proceso inverso, eso descubren que es la técnica que ha utilizado Juan Ramón en Espacio. Y ahí entonces sí les enganchas, ahí sí les enganchas.
habla de la dimensión extraordinaria del infinito, de la eternidad, y eso está en espacio, pero utilizando un cauce absolutamente moderno como es el monólogo interior, o el llamado fluir de conciencia. Lo que hacía Joyce en su Ulises, Juan Ramón lo incorpora como molde para indagar en ese simbolismo, a través del simbolismo, en un cauce completamente nuevo en la poesía. No puedo entender las razones que llevan a los poetas del 27 a rechazarlo de esa manera tan contundente. Ha habido unos intereses, porque algunos han entendido la gloria como una tarta. Cuanta más me toque a mí, menos le toca a los demás, ¿no? Y arrebatar el trocito de tarta de gloria a Juan Ramón era muy importante, ¿no? Él les hizo poetas. Ellos no hubieran sido poetas realmente sin el ejemplo vivo de Juan Ramón y sin todo lo que aprendieron del que ellos consideraban maestro, ¿no? El negro lo prefiere así también, y allí se iguala al blanco con el sol en su negrura él, y el blanco negro con el sol en su blancura, resplandor que conviene más, como aureola, al alma que es un oro en veta como mina. Allí los naturales tesoros valen más, el agua tanto como el alma, el pulso tanto como el pájaro, como el canto del pájaro, la hoja tanto como la lengua, y el hablar es lo mismo que el rumor de los árboles, que es conversación perfectamente comprensible para el blanco y el negro. Cierro el círculo con Alfonso, que recupera el poema y me cuenta qué es lo que Juan Ramón nos está dando. Caminamos por una orilla que ya no está en el sur, sino en el norte, Moguer al oeste y Sitges al este. Este Sitges que el poeta escribe con J. Juan Ramón había visitado Sitges muchos años antes y había paseado por las salas soleadas de Maricel con Rusiñol y con Utrillo. Y años después se encuentra exiliado en el otro mar, el mar tercero, que es el mar de Coral Gables, pero además descubre en Coral Gables una villa, la Villa Vizcaya, que es importantísima en Coral Gables y que construyó también Deering, el mismo que construyó Maricel, en esa congregación del tiempo en el espacio, ¿no? Él quisiera besarte con un beso que fuera todo él, quisiera deshacer su fuerza en este beso para que el beso quedara para siempre como algo, como un abrazo, por ejemplo, de un cuerpo y su conciencia en el hondón más hondo de lo hondo eterno. Mi cuerpo no se encera de ti, conciencia, mas quisiera que al irte fueras todo él y que dieras a él, al darte tú a quien sea, lo suyo todo, este amor que te ha dado tan único, tan solo, tan grande como lo único y lo solo. Y quizá es ahí donde percibo lo que queda, aquello que tanto persiguió Juan Ramón Jiménez. El poema es lo que queda. El poeta debe salvar de toda esa fuga raudal, debe salvar aquellos fragmentos en los que la poesía se condensa. Y eso es lo que hace que al mismo tiempo el poema sea un huracán lírico, un torrente, ¿no?, de palabras, pero que todo en él tenga sentido. No se trata de escritura automática, se trata más bien de un fluir de la palabra en el que la palabra se nombra a sí misma en su misterio. De hecho, Juan Ramón, cuando habla de espacio, dice: el primer fragmento termina con el pájaro, el tercer fragmento termina con el cangrejo, y dice: por el pájaro y en el canto del pájaro, y por el cangrejo voy a Dios. Él siente que en ese canto hay un mundo interior que le lleva aún más allá, a una realidad invisible que solo la poesía te puede ofrecer. La visibilidad estaba en el mundo que leyó y releyó Espacio como el gran poema, y la invisibilidad estaba aquí, donde yo lo acabo de descubrir. Los maestros de nuestros maestros nos repitieron hasta la saciedad que existía solo un Juan Ramón Jiménez y nos obligaron a pasar por su Platero y yo. Nunca nos hablaron de espacio,
ni de sus dioses, ni de sus árboles, ni de su cangrejo. He vivido, pues, y he ido a una escuela de esa mitad geográfica invisible, la que ignoró espacio, la que le olvidó y donde hoy yo le he puesto unos límites. Intentar explicar, en tan breve, tanto mundo. Excúseme, pues, don Juan Ramón, y dígame que algún día, en algún mundo, vamos a conocernos. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin.